Bueno, esto es el principio de lo que sería después cuando vamos investigando, sacando información, por lo que decía Manomi, es muy interesante, y después hacemos la publicación. Pero mi idea es como la de Juan Antonio, simplemente dar un pequeño esbozo de una serie de indagaciones, muchas de ellas basadas en lo que sería fuentes orales, lo cual es complicado, ¿vale? Pero estamos intentando fundamentarlo también con la parte escrita, bueno, con fuente escrita. Mi charla, el planteamiento, dentro de lo que sería, siguiendo un poco la línea de Juan Antonio, que os ha situado, mi idea es replantear un poco la idea de la arquitectura en Santomera, desde el punto de vista de lo que sería la arquitectura popular. También se denomina de forma oficial vernácula, o en este caso, arquitectura tradicional. Vamos a ver un poco qué puede ser eso. Cuando yo voy y planteo la arquitectura, en sus términos, cuando hablo de arquitectura tradicional, ¿qué se nos viene a la cabeza o qué entendemos por arquitectura tradicional? Sea en Santomera o donde sea. ¿Cuál es la idea? Pues yo sé, no sé, era cuestión de que dijerais algo, pero yo diría, para mí, a ver si estáis de acuerdo conmigo, no lo sé, son aquellas en las que las costumbres, el entorno, la manera de ser, tiene reflejo en la arquitectura. Al mismo tiempo, vamos a ver una cosa, será la arquitectura del pueblo, la que hace la gente del pueblo, popular, tradicional. Y por otro lado, enlaza perfectamente con nuestra identidad. Yo veo mi pueblo y cuando paso un tiempo fuera y vuelvo, ese es mi pueblo. Yo soy del Siscar, paso por el Siscar y yo lo identifico perfectamente. Ese es mi pueblo. Y lo identifico por sus calles, por sus casas, por lo que aparece. Para mí esa es la arquitectura popular, la arquitectura tradicional, creo. Si no estáis de acuerdo, me lo vais diciendo, ¿eh? Y por otro lado, es un reflejo exacto del mundo de mi mundo. La arquitectura es muy interesante desde el punto de vista de ser el reflejo de lo que las personas han proyectado y han pensado antes y llevan a cabo. De la misma manera se produce de forma inversa, lo veíamos ayer con la charla de Salvador. Es decir, lo que se crea también influye sobre las personas que lo están viendo. Y desde esa perspectiva, para mí esto es la arquitectura popular o tradicional. ¿Cuál es la arquitectura tradicional en Santomera? Pues, vamos a ver una cosa. La iglesia. Aquí donde estamos. Casa Grande. La iglesia del Siscar, la de la Matanza. ¿Eso es la arquitectura del pueblo? ¿Eso es lo que yo cuando reconozco y ando por mis calles? ¿Eso es lo que representa la forma de pensar de la gente de Santomera, del Siscar y de la Matanza? Yo creo que no. Es mi visión. Voy a intentar llevar donde yo quiero, ¿vale? Pero bueno, si eso es así, Santomera, ¿cuál es su arquitectura tradicional? Pues yo lo tengo clarísimo. 90% de jornaleros, arrendatarios, gente que trabaja en la huerta. Yo creo que está claro. He puesto en el Siscar el 99, me deja un 0,1 que creo que no existe, y en la Matanza yo creo que tampoco. ¿Eh? Por eso deja en Santomera un 90. Pero en realidad, ni siquiera en el Siscar Manoli viven. No es una casa de recreo, donde ellos van, como el que tiene. Yo nunca diría que la casa en la playa es mi casa donde yo vivo y estoy. Pero bueno. Dicho eso así, pues bueno, es de un pueblo de agricultores, lo siento, igual no nos gustan, pero es pueblo de agricultores pobres, como todo el entorno, como todo el siglo XIX español, como todo el siglo, la mayor parte del siglo XX. A ver, que a todos nos gusta, yo cuando se lo digo a los chavales en clase, ¿de qué equipo soy? Madrid, Barcelona, bueno, algunos del Atlético de Madrid, pero ahí sé, ¿por qué la gente es del Madrid, del Barcelona y del Atlético de Madrid? Porque a todos nos gusta ganar. A todos nos gusta, entonces yo quiero sentirme representado por aquello que es excepcional.
Pero eso no es así. Nuestra arquitectura es la de la gente que ha vivido aquí a lo largo del tiempo. Y para mí ese es el planteamiento de lo que sería esa arquitectura popular o tradicional. Bueno, pues si indagamos un poquito más sobre ese tipo de arquitectura, lo más que nos llama la atención, y aquí hay varios, es una arquitectura sin arquitectos. Por tanto, habría que llamarla incluso de otra manera. Pero es una arquitectura sin arquitectos. Pero es más, ni siquiera la que entendemos como una gran arquitectura de carácter conmemorativo, museístico, no sé cómo denominarle, ahora lo tengo por ahí. Donde estamos ahora mismo no es una arquitectura, ni siquiera esta es de arquitectos. Es una arquitectura donde el propietario, ya ves tú, todos somos más o menos de una forma, somos propietarios, es el arquitecto. ¿Cómo se hace eso? Pues en este caso vamos a ver cómo la casa se construye, aquí está la clave, con muy poco dinero, o mejor dicho, con el menor dinero posible, porque entre otras cosas que tampoco tienen. En este caso, el escaso dinero influye en todo. Influye dónde se hace la casa. A poco que en la fotografía aérea le echemos un vistazo, se ve dónde están las casas de la gente. Y la gente que no tiene dinero. Y hace su casa como bien puede. Al mismo tiempo, bueno, y esta localización en el pueblo aparece perfectamente. En el pueblo hay una zona que es la del pueblo normal, y después está la zona donde está la gente con más dinero. Y donde la gente no se atreve a construir al lado. A no ser que haga un poquito de dinero, y entonces me hago mi casa cerca de la casa. Pero aquí donde estamos, ¿qué más casas hay? Estoy hablando años siglo XIX, o en este caso ya a principios del siglo, o en este caso finales del XVIII y principios del XX. Materiales de alcance, lo que está cerca, es lo que trae, y eso determina totalmente la construcción de la casa. Por otro lado, intentar que la casa, y esto es muy interesante, sea semejante a las que te rodean. Yo no quiero que mi casa, es difícil que mi casa sea mejor que la de mi vecino, porque al fin y al cabo, pues igual tiene un poquito más de tierra, pero la diferencia económica va a ser... Y yo lo que yo quiero es que, por lo menos, sea como la de mi vecino. Yo quiero que por lo menos sea, si mi padre me deja un trozo al lado, me levante una casa por lo menos como la de mi padre. Esto le genera a Santomera y a la arquitectura popular una característica muy interesante. Bueno, esto de un trabajo a empujones, es decir, el propio propietario es el que trabaja. Y el que se... Normalmente las casas, el otro día hablando con las entrevistas ahora que hemos ido haciendo, la gente va trabajando semana a semana. Y al final de la semana le pagan. Y si no paga al final de la semana, pues bueno, ya en otro empujón intentaré ir haciendo la casa poco a poco. Esa visión, veremos en este caso, que genera que los acuerdos sean orales, no hay nada por escrito, y es tan difícil llegar a este tipo a investigar este tipo de construcción. Pues son las casas del 90% de la gente de Santomera. En todo caso, vamos a ver como el resultado cuál es. El resultado, cuidado, que aquí parece que le estoy quitando importancia, y es la única propiedad que posiblemente tenga en su vida. Y no es importante, es súper importante esa casa para esa persona. Además, la arquitectura, y esto es curioso, es una arquitectura de conjunto. Porque como todos están equiparados económicamente por esa miseria, la casa responde a eso. Y por eso nosotros identificamos el pueblo y a esas casas fácilmente. Porque hay que andar por la calle del Calvario y lo vas viendo. Hay ya modificaciones. En el caso de obras singulares, es que no hay ninguna. Las obras, en este caso, es un estilo uniforme. Y cuando yo pienso en la arquitectura popular, en la arquitectura de Santomera, eso es lo que yo veo. Y es lo que yo identifico. Dicho eso, es interesante que veamos cómo en Santomera se distribuye esta. Es decir, si con la foto aérea pasa que hay que mirarla con cuidado, donde está todo desordenado y las casas, los tejados pequeñitos, y de cualquier manera, ahí es donde vamos teniendo las casas del pueblo, de la arquitectura popular. Y después vamos a ver cómo hay una estructura un poco diferente, pero por una circunstancia concreta, como es la riada del 47 del barrio de la Mota, que también lo es igual. De hecho, en la parte enfrente de la escuela lo podemos ver todavía, pero eso ya se cambió, ¿vale?
¿Y dónde está el otro 10% que os decía? El otro 10% está. Esto tiene mucho que ver con la evolución propia del pueblo. Y la evolución propia del pueblo es que no es lo mismo en el siglo XIX que en el siglo XX. Hay momentos constructivos. A finales del XIX lo hay, a principios del siglo XX también lo hay, y después ya, sobre todo, es los años 60, cuando hay una explosión demográfica, constructiva, cuando la gente trae el dinero de que se ha ido fuera de las divisas y reactiva toda la economía, el mismo tiempo donde aparece una ley agraria del año 52, franquista, que después tiene sus repercusiones en donde yo me puedo comprar la tierra que tengo arrendada de mi familia de años, y eso cambiará completamente la situación de Santomera, y es que me puedo comprar la tierra y entonces con ese dinero no me tengo por qué ir a trabajar a Suiza o a Francia. Es que los que vienen a su vez reactivan, y gente que viene aquí que más o menos podía trabajar, pues de alguna manera la construcción empieza a ser parte también. Esto lo vamos a ver con las personas que hacen la casa, ¿vale? Es curioso, porque esto, llegando a los años 20, los años 30, empieza a cambiar, ya en un barrio. Decir burguesía, yo creo que es un poco pretencioso en el caso de Santomera. Hay gente que vive mejor y tiene su barrio, y su barrio es el Trinquete, este en el que estamos. Y yo, si puedo y tengo dinero, me vengo para acá. Pero después, en el año 62, 63, 1862, 63, de repente aparece un acontecimiento que marca, que rompe el urbanismo en Santomera y que lo reordena. Y eso es la carretera nacional. A partir de ese momento, si yo tengo dinero, a la carretera nacional también me sirve. Y entonces, si os dais cuenta, en esa línea que aparece por ahí, que igual no veis, pero os lo cuento yo, aparecen casas que son diferentes. Eso son lo que Juan Antonio ha explicado de las casas con 2 plantas. Todavía se pueden ver algunas. Y ahí es donde lo tenemos aglutinado. Aprovechando, se hace la nueva iglesia. Y aprovechando esa carretera, se coloca justo ahí, y entonces también se intenta dar a ese espacio. Pues sí, más o menos. Seguimos en la misma línea, muy rapidito. ¿Cómo se construye una casa? Interesante, eso es una casa de más o menos de Santomera, no sé si la conocéis, de la parte más antigua de Santomera. Y no sé muy bien de quién es, pero si pasáis por eso de ahí, se reconoce. Bueno, el caso es que esto es muy curioso. Y el otro día, hablando con el padre José Manuel, me decía, la casa es de tierra. Aquí está la clave. Vosotros diréis, ¿cómo que la casa es de tierra? La casa es, el material fundamental es la tierra. Y además se empieza por ahí. Se hace una zanja. Yo el otro día lo decía, y él me decía, dice, no, la tierra no se trae de ningún sitio. La tierra es de la zanja que se hace, que se excava para hacer los cimientos. Claro, lógico. Si es que hay que aprender de lo que sería el pasado. Muchas cosas intuimos y pensamos que son de otra manera, pero hay que ir a la fuente. Y esa tierra se complementa con todo lo demás. La piedra es escasísima. Es muy curioso. No hay casi piedra. De hecho, los grandes edificios de Santomera, cuidado, grandes edificios no tienen buena piedra, no tienen sillares. Por eso os decía lo de gente rica hasta cierto punto. Y en todo caso se utiliza el yeso. Mejor economía, más yeso. Peor economía, más tierra. Y así veremos en este caso, como después se complementa en muchos casos con la cal, sobre todo para el revestimiento. Pero si no tengo dinero para la cal, en yeso la fachada. Y así se va construyendo este tipo de casa. Este tipo de casa popular, ¿quién la construye? Esto es muy interesante también. Claro, he dicho que es una arquitectura sin arquitectos. Pues en este caso es un sistema gremial, por así decirlo. Los pinches, que son los zagalillos que le ayudan, que acercan el agua, pero peones, albañiles, oficial y maestro. Ahí estarían. No tienen ningún interés de trascender. Ellos quieren trabajar y ganar dinero. Y ganar dinero para subsistir y hacer la casa dentro de lo que cabe lo mejor posible. Por eso no trascienden quiénes son. Hombre, preguntando a la gente que ha trabajado con ellos, pues el tío Peloto, el fenómeno del Culebra, el Ambrosio, el Pepelo, el Ciacero, Blas, Torero, Sagasta, se me olvidan muchísimo. Pero esto sí que es curioso. Aquí hay algo muy llamativo, y es que cuando preguntas, casi todo el mundo siempre coincide que hay una persona
que se sale de lo normal. Estamos investigando, está ahí José Manuel, el arquitecto, bueno, los amigos, su padre, viendo por aquí, con Blas, en el artículo lo acotaremos muy bien. Pero es complicado recrear esto. Pero complicado, pero hay una serie de certezas. El otro día me pasaba la foto José Manuel, dificilísimo. No podéis imaginar el rato y la tarde que echamos con su padre para encontrar el nombre del tío Peloto, Eusebio Andújar Font. Tío Peloto. Y de ahí proviene todo lo que tiene que ver pues con la familia, daos cuenta, Andújar, si está relacionado con la arquitectura, con la albañilería, con la arquitectura, y los Fones, los albañiles. Y de ahí vamos a ver cómo aparece una cosa muy curiosa, y es que este señor no es arquitecto, pero sin embargo hace algo que es bastante excepcional, y es que construye las casas más emblemáticas, las que la habéis visto con Juan Antonio. Construye Casa Grande, un tipo de Santomera, albañil, maestro albañil. Construye la quinta de Don Juan, perdón. Construye Casablanca. Construye los almacenes Avellán. Y muchas más casas, ahora eso sí, todas están dentro ya de un nivel superior. Por eso hay un reconocimiento a este hombre, que este no es un maestro albañil como otro cualquiera. De hecho, todos se vanaglorian de los que han trabajado con él. Y de ahí van saliendo los siguientes maestros albañiles, las siguientes generaciones, que son los que construirán las casas de los años 50, 60, 70 e incluso llegando a los 80, ¿de acuerdo? Con vinculaciones excepcionales, especiales de un maestro albañil con un pueblo. El caso más llamativo, porque me pilla a mí más cercano, es el del padre del Blas, en el Siscar. Y así, veremos en este caso cómo estas casas se construyen, curiosamente, con un maestro albañil que construye las casas para los ricos de Santomera. Es más, cuando se destruye el barrio de la Mota, a él es al que se lo encargan. Pero finalmente, por X razones y porque él, pues también, en este caso, tiene trabajo de sobra en Santomera para esta familia, finalmente aparece otra persona que trabajaba con él, que también es, en este caso, familia de política de Blas, y que sería el que va levantando toda la parte de la Mota. Es curioso, porque esto es un nexo de unión entre lo que sería esa arquitectura popular de la que yo estoy hablando y la otra arquitectura de la que os estaba diciendo, que es la de la gente con dinero, familia burguesa, localizan su casa en el Trinquete, en la carretera. Claro, cuando digo el Trinquete también digo la parte que ha dicho Juan Antonio, está la de la sequía, materiales más nobles, piedras y arejo. No sé si entendéis la diferencia. La piedra es que yo cojo, la piedra de la sierra, y aquí está claro dónde vienen las piedras, vienen de la Sierra de Palumba, de las lomeras, se coge la piedra viva, se trae, con esa se construye. Y el canté, bueno, la persona albañil va viendo la cara perfecta que mejor encaja. Después está el otro trabajo, y es cuando talla un poquito la piedra, y consigue una piedra, eso es un sillarejo. Y a un sillar, estamos hablando ya de una piedra, de un cantero, que la suelen firmar incluso, y que eso en Santomera hay muy pocas, al fin y al cabo las tiene en la casa de Cobatí, la casa de los Jerónimos, ahí es donde aparece la mejor construcción, la más antigua y la mejor. El caso es que intentar una casa diferenciándose de los demás, ese es su objetivo. Y es lo que hoy en día nosotros reconocemos, no sé, como algo propio e identificativo de Santomera, es que lo hacen con esa función. Y además, vamos a ver, como en teoría no son arquitectos, pero se buscan al mejor maestro albañil. Yo no sé este hombre cómo sería, pero el conjunto arquitectónico, viendo las fachadas y cómo lo organiza, conocimientos debe tener. Y debe tener unos conocimientos, no sé de dónde traería lo que sería esa composición de esos edificios. Casa Grande, viéndola, no creo que eso sea una improvisación, ni mucho menos. Bien, llegado a este punto, pues simplemente, ¿qué nos ha quedado de todo esto? Pues muy sencillo. Lo que nos ha quedado es de la arquitectura esta monumental de Santomera, toda, y además restaurada. ¿Qué nos ha quedado de la arquitectura popular? Pues aquí lo tenéis, no nos ha quedado nada.
Primero, porque si no se cuida, va perdiéndose. Segundo, porque cuando mejoro mi condición económica, lo primero que hago es arreglarme mi casa. A ser posible, le pongo una planta encima. A ser posible, se ha terminado ya trabajar con yeso, que aquí se trabaja con yeso hasta muy tarde, sino que se introduce el cemento Portland, que ya es un material mucho mejor, y entonces ya cambio toda la estructura de la casa. Es lógico que queramos mejorar, y Santomera ha mejorado. Y como reflejo de esa mejora, me quito de en medio la casa que me apegaba a mi pobreza. Por eso no quedan casi. Y, en todo caso, destacar algunos elementos para llegar a mi conclusión de manera muy rápida. Zócalos de mampostería. La mampostería, ya sabéis que son esas piedras que se utilizan en la parte baja. Es curioso porque, a no ser que esta casa se medio derrumbara, es que ni se ve, porque está protegido, tapado por el yeso. Y veremos en este caso cómo aparecen los zócalos de mampostería. Mirad, es curioso en esta casa antigua también de Santomera, cómo simulan los sillares. Mirad cómo hay piedra, ¿vale? Es que no sé si veis de atrás. Y aquí, mirad, parecen sillares. Y lo simulan precisamente para intentar copiar esa arquitectura que en teoría todos vemos como sí que es mucho mejor. Aparece, si sigues por el barrio del Trinquete, pues te encuentras ventanas enmarcadas con molduras. Mirad, qué curioso, una cornisa ajedrezada, con cornisa con su azulejo. Es decir, en el barrio de la Mota lo identificamos rápidamente, ¿verdad? Con ese tipo de pared donde aparece la piedra. Y aparecen esas molduras típicas, donde se ha ido restaurando. Unas veces mejor y otras veces peor, bajo mi punto de vista. Esto es interesante, ahí sí como voy a terminar. La restauración que se va a ir dando en distintas partes, esa restauración se mantiene porque a la gente lo valora de forma positiva. Lo del barrio de la Mota tiene un potencial importante. La restauración que aparece en las cornisas, es que realmente, otras más cercanas ahora en el tiempo, que están muy bien. ¿Esto qué? Conclusiones, me lo paso, esto no. Yo voy a concluir de otra manera. Reconstruir o rehabilitar. Ayer Blas se lo preguntaba y la gente decía una cosa, otra, pues yo también voy a decir lo mismo. Yo voy a hacer como en mis clases de segundo de bachillerato, si hay por aquí alguien lo habrá visto en mi clase seguro. Y entonces yo pongo ahí mis dos fotos. Y eso es lo que yo pienso sobre qué hay que hacer en Santomera, mi humilde opinión. Millet, Van Gogh. ¿Quién va a decir nada de esto? El cuadro Origen del realismo, aquí lo tenéis, El segador. Copia de Van Gogh, después de haberse rebañado la oreja, a 3 o 4 meses de morirse, metió en el manicomio. El segador. ¿Cuál es mejor? No las dejas ir a hablar. Que no las dejas ir a hablar. Depende de lo que le guste a uno más, si el realismo o el impresionismo. Depende de nuestro cerebro, ¿no? Lo que yo le explico a mis alumnos. Son dos cuadros que parecen lo mismo, identificas perfecto, es una copia uno de otro, este es casi 40 años después, pero son totalmente diferentes, ni mejor ni peor, responden a su época. ¿Qué quería hacer Millet en la escuela de Barbizon? Reflejar al campesino, reflejar la realidad, al pueblo. Da igual que tenga rostro, no es importante quién sea. Allá que va Van Gogh y copia el cuadro. Pero claro, el Van Gogh tiene su forma de hacerlo. ¿Qué está representando él? Él no representa al campesino. Él se pinta a él. Que ha vendido 3 cuadros en su vida, que se va a morir dentro de nada y que es un fracasado, como un campesino que trabaja, trabaja y trabaja y no tiene ningún tipo de reconocimiento. Él quiere dar esa sensación y lo consigue con su interpretación. Reconstruir o rehabilitar. Reconstruir casas. No somos, por suerte, la sociedad de hace 60 años, ni de hace 100. Hemos mejorado. Yo necesito una casa, una habitación. Yo no puedo con 2 habitaciones, como he explicado Juan Antonio.
Es decir, mi hija tiene su espacio, no quiere saber nada de nosotros y se meten ahí con su móvil y sus cosas. Es decir, esto ha cambiado. Reconstruir. Si reconstruimos tiene que ser, tenemos que rehabilitar, tenemos que repensar, teniendo en cuenta que no pierda de ser un campesino, porque lo identifico como un campesino, pero yo no puedo hacer lo mismo que hace 150 años, porque las condiciones han cambiado. Estoy haciendo ya concluyo, una defensa del trabajo de los arquitectos. Gustará más, gustará menos, opiniones mil, pero responde a una razón y a un intento de adaptar lo que tenemos al día de hoy. Eso es mi humilde opinión, lo que me preguntaba María, mi respuesta. Eso es lo que yo haría, o lo que yo intentaría hacer. No sé cómo hacerlo, son los arquitectos, pero sí hacer una interpretación para que se siga pareciendo a Santomera, pero que responda a las necesidades que tenemos hoy en día. Esa es mi idea. Y ahí concluyo.